Le puede decir a esas personas que las pruebas por ahí son difíciles y por ahí se les cae la fe o dejan de confiar en el Señor. ¿Qué le puede decir a esas personas? Bueno, yo tengo el ejemplo de mi madre, una mujer preciosa, una mujer que tuvo 14 hijos, murió a los 92 años y algo más. Y ella siempre cuando oraba decía, Señor, te doy gracias por las pruebas y la lucha. Y yo decía, mamá, ¿cómo le vas a dar gracias al Señor por la prueba y por la lucha? Y ella me decía, ¿sabes una cosa? Si no tuviéramos luchas, si no tuviéramos prueba, no estaríamos en el camino. Porque la prueba y la lucha es como en la escuela, es para ascender, no descender, ascender. Las pruebas y la lucha nos llevan a orar al Señor y a creerle al Señor. Oh, gloria, aleluya. Yo estoy creyendo que ahora mismo el Señor tiene su mirada puesta en nosotros. Y sus oídos puestos en nosotros. Ahora mismo yo siento la gloria de Dios. La gloria de Dios está sobre mi vida. Y esto me hace muy feliz. Esto me encanta porque no es mío, es de Dios en mí. Como dijo Pablo, no yo. Cuando Pablo dijo todo lo puedo, la gente lo miraba, ¿no? Pablo, según lo que sabemos de Pablo, yo me imaginaba un Pablo alto, con un buen cuerpo, una voz potente, porque cuando Pablo hablaba la gente se convertía al Señor y era todo distinto. Pablo era bajito, era jorobado Pablo, jorobado, tenía una joroba, era calvo, no tenía pelo, así que no tenía problema para ir peinado a la iglesia. Pero Pablo decía, no yo, sino la gracia del Señor en mí. Y cuando yo puedo pronunciar esta palabra, siento como cuando usted está debajo de una lluvia grande y le cae el agua sobre su cuerpo, esa es la gracia del Señor, ¿no? Cae como una verdadera bendición en la vida de la persona. Qué lindo eso. Y hay veces que a las personas les cuesta, o sea, decir gracias por esta prueba, dar gracias, porque algunos se olvidan del Señor. Y muchas veces reniegan, y muchas veces quedan en el camino, pues Señor, si yo te estoy sirviendo, vamos a ser un creyente normal, común, como Miquea, por ejemplo, ¿no? Que está escuchando. Está sirviendo al Señor y tiene pruebas, dice, Señor, estoy sirviendo, estoy ofrendando, estoy orando, estoy ayunando, y esta prueba, Señor, esa prueba es para hacerte creer, esa prueba es para hacerte ascender, no descender, ascender. Entonces cuando un hermano está pasando pruebas, dice, hermano, esa prueba te va a ayudar a ascender, vas a ser mejor que ayer, vas a ser mejor mañana que hoy, porque esto te va a ayudar a estar más cerca del Señor. Porque después muchos hermanos que se han apartado del camino y han estado en el mundo unos cuantos años y después vuelven con una fuerza sobrenatural, una fuerza que el Señor le da porque comprendieron que fueron al mundo y en vez de ser mejores fueron peores. Entonces volvieron al Señor para recuperar lo que se habían perdido. Y nunca es tarde. Nunca es tarde, siempre espera el Señor, Siempre espera. El Señor es misericordioso. Por eso dice que cada mañana son nuevas la misericordia del Señor, ¿no? Y el Señor nos tiene tanta paciencia, que Él siempre espera que nosotros volvamos a Él. Sí, qué lindo. La verdad que sí. Esperemos que los que nos estén escuchando, todos aquellos que se les caiga la fe, que confíen siempre en el Señor. Sí, muchos, el diablo dice, ahora Dios no te va a recibir, ahora Dios no te va a escuchar. Son mentiras del diablo. El papá bueno, cuando el chico se porta mal
o se cae, el papá le dice, ¿no viste que te dije muchas veces que no hagas esto, que te ibas a lastimar, ahora estás lastimado? Nunca lo desecha, al contrario, lo va a abrazar, lo va a besar. Y tenemos el ejemplo del hijo pródigo, con un olor a chancho, con un olor a cerdo, que no se podía estar al lado de él, el padre lo abraza, ¿no? Ahora había dos con olor a cerdo, ¿no? El papá y el hijo. Pero al papá no le importaba, porque ese olor a cerdo en un momento se iba a ir. Lo mejor o lo importante era que ese abrazo, el hijo sintiera lo que había en el corazón del padre, ¿no? Sí. El abrazo. ¿Cuánto vale un abrazo? Y cuando en momentos difíciles vale un montón el abrazo, ¿no? ¿Cuánto vale un apretón de mano a veces cuando uno saluda a un hermano y le dice, por ejemplo, nosotros decimos ahora bendiciones, antes decíamos la paz del Señor? ¿Por qué? Porque aquel que estaba en Cristo o está en Cristo tiene paz. Y cuando saluda con la paz del Señor, ¿no? Alguna iglesia saludaban con la paz de Dios o la paz de Cristo también, ¿no? Eso es lo que nos enseñó el Señor. Cuando el Señor resucitó y fue a ver a sus discípulos, ¿cómo los saludó? Paz a vosotros, le dijo. Paz, ¿eh? Gloria, aleluya, paz a vosotros. Esa es la paz. Hoy le decimos a un hermano, por ejemplo, bendiciones, ¿no? Que está bien decir bendiciones, pero el Señor saludaba con la paz. ¿Por qué nos saludamos con la paz? Bendiciones está bien, paz de Dios está bien, y paz de Cristo también está bien. Y los jóvenes cuando se encuentran, ¿qué hace el loco? Claro, ya ni bendiciones directamente. Ni bendiciones, nada, ¿no? Nada. Y más en estos tiempos. Me decía una hermana que la hija le había contado que en la iglesia, los chicos que están en la iglesia son peores que los que están en el mundo. Y la mamá se horrorizó. ¿Cómo los chicos que están en la iglesia son peores que los que están en el mundo? Dijo, sí, mamá. ¿Sabes por qué? Porque los chicos que vienen, vamos a decir, se convierte en una familia. Hay chicos de 14 años a 17, a 18, ¿no? Que vienen a la iglesia, pero no están convertidos, no se convierten. Esperan el tiempo que se madure la fruta, ¿no? Con el tiempo se convierten al Señor, pero en ese momento no. Y se comportan como hijos del mundo, en vez de hijos de Dios. Entonces en eso también hay que tener mucho cuidado. Escuchá, Pastor Cacho, ¿no? En eso hay que tener mucho cuidado, porque los chicos que vienen del mundo contaminan a aquellos que están en la iglesia. Ahora, no le podemos decir no venga, sino cómo se van a convertir. Lo que tenemos que enseñar a los chicos que están en la iglesia, que tengan y presten atención a los chicos que vienen del mundo para que se conviertan al Señor. Si hacen una reunión, tiene que ser una reunión cristiana. Si salen a algún lado, tiene que hacer una salida cristiana. Que no hagamos lo que hace el mundo, ¿no? Pues los chicos del mundo le invitan a bailar y van a bailar. Le invitan al cine y van al cine o al teatro. En cambio, los chicos que están en la iglesia están acostumbrados o enseñados que tienen que vivir cristianamente. Entonces tienen que darle el testimonio, vivir la vida en Cristo, darle el testimonio a los chicos que vienen nuevos. Y los pastores tenemos que tener cuenta de esos chicos para que no solamente hablar con los papás, sino tener una reunión familiar. Ahora el chico ese es cristiano, entonces, ¿cómo debe comportarse con sus padres, en el hogar? Y todas esas cosas, los pastores tenemos que tener cuidado y enseñarle a esos chicos, ¿no? Mandarle personas, empleados del cielo. Yo digo empleados del cielo porque queda más lindo, ¿no? Queda lindo, sí. Pero sin sueldo. Claro. Pero con bendiciones del Una Señor. herencia grande tenemos. Bendiciones del Señor, ¿no? Y tiene que mandarla a la casa, bueno,
andá a la casa de fulano, esa familia que creyó en el Señor, que ya tienen 15 días, 20 días, un mes, y enseñarle cómo debe ser en la casa, que el hijo no tiene que desobedecer a los padres, ahora son cristianos, la vida va a cambiar, porque no cambia la vida en 15 días. Nosotros porque nacimos, pero un chico que viene del mundo, que está acostumbrado a todas las cosas del mundo, hasta fumar, tomar, drogarse, ¿cómo cambia en 20 días o un mes? No cambian los chicos. Recientemente este problemita de esa chica que mataron, dice que ella había empezado ahora 14 años a tomar droga y ya tenía problemas con la droga también. Ya la droga la estaba dominando a ella. Entonces, eso es, tenemos que poner atención a los pastores. Hay que cuidar a los jóvenes. Y cuidar a los jóvenes. Son el futuro. Si ese chico lo hubiera visitado, a lo mejor un muchacho cristiano o una chica cristiana, y le hubiera dado el mensaje, a lo mejor no llegaba a esto. A lo mejor faltó allí esto. Por eso es bueno el sembrar la palabra, en golpear, vamos a decir las manos y decirle a la gente. Ahora es muy difícil porque antes tocábamos timbre, golpeábamos la mano, la gente nos atendía. Ahora es muy difícil predicar el Evangelio, pero podemos predicar en las esquinas. Yo tengo testimonio glorioso de eso. Un hermano en el Señor va a visitar a un hermano de él, carnal, ¿no? Muy enfermo, a punto de morir. Y cuando llegó, vio que en la esquina de la casa, a 20 metros más o menos de la casa, había 4 o 5 hermanos con guitarrita ahí cantando, adorando al Señor, había un montón de gente. Y le dijo, ¿por qué no vas a la esquina? Y pidió oración, y te van a atender, y van a orar por vos, y Dios te puede sanar. Y sabe que ese muchacho que se estaba por morir, estaba en la última, caminó 20 metros, fue hasta la esquina, se entregó al Señor y Dios lo sanó. Qué maravilloso esto. Tenía mucha fe. Qué maravilloso. No tendría fe, pero viendo a los hermanos y escuchando la palabra, se aviva la fe. Mucha gente, cuando uno le habla del Señor, dice, sí, pues yo ya estoy viejo, mis padres católicos, mis abuelos también católicos, yo voy a cambiar de religión. No cambié de religión. Recibí a Cristo y el Señor te va a bendecir, ¿no? Tenemos que predicarle que hay un Cristo que cambia la vida. Qué lindo. Qué lindo. Qué linda. ¿Está cómodo? ¿Le gusta? Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Qué le diría a alguien que está perdiendo la esperanza? Bueno, la esperanza nunca se pierde. No creo que haya gente que pierda esperanza, porque siempre esperamos estar mejor, por ejemplo, ¿no? El pobre espera estar mejor, el enfermo espera ser sanado. Siempre la persona espera. Lo que pasa es que no sabe si va a venir o no la bendición. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué predicamos el Evangelio? Predicamos el Evangelio porque creemos que la gente que escucha va a recibir la palabra, y la palabra es aquella que nace en el corazón cuando uno la siembra, como la semilla. Por ejemplo, la semilla, el sembrador sale a sembrar y se canta un cántico mientras siembra la semilla. Si es cristiano, cantará, Jesús pronto volverá, Él viene y no tardará. Y si es mundano, se canta un tanguito, pero se da cuenta el mes que ya está la plantita creciendo. Entonces lo hace con alegría, porque no sabe otra cosa. Nosotros sabemos lo que es sembrar, pero el sembrador lo único que sabe es sembrar la semilla. Pero hay algo más glorioso que sembrar la semilla en la tierra, es sembrar la semilla en el corazón de la persona. Cuando llega en el corazón de la persona cambia, por más malo que sea, por más malo, por más rústico, por más interesado que sea,
la palabra de Dios cambia. Mira, tengo un testimonio, dice que un hombre estuvo preso muchísimos años y se ve que alguno de buena voluntad le llevó una Biblia. Y él usaba todos los días un ojito más de la Biblia, la usaba como si fuera una servilleta, algo así. Pero un día le quedó la última hojita, y dice, esta es la última hojita. Dice, la voy a leer. No sé de qué libro, ni sé lo que leyó, pero lo único que sabemos que leyó esa hojita y cayó de rodillas recibiendo al Señor, solo, sin que nadie le predique, solo. Dios lo estaba esperando. Y esa persona que le llevó la Biblia, a lo mejor pensó, fracasé, le llevé la Biblia, le hablé del Señor, este hombre no creyó. Sí, espera el tiempo de Dios. La semilla se planta. La semilla se planta, el tiempo tiene que dar su fruto. Qué lindo. ¿Qué consejo le daría a alguien que se siente que Dios se olvidó de él? ¿Que se siente? Que Dios se olvidó de él. No, esa es una mentira del diablo. Dios, el papá, o la Biblia lo dice, ¿no? ¿Puede olvidarse la mamá de que un día dio a luz a 4 o 5 hijos? ¿Puede olvidarse? Y no. No se puede olvidar, ¿no? Se va a acordar de los dolores, se va a acordar del embarazo, se va a acordar de la sonrisa del marido cuando dijo, estás embarazada, el primer hijo, vamos a hacer una fiesta. ¿Podrá olvidarse? No, Dios no se olvida de sus hijos. Es una mentira del diablo, que el diablo le hace creer a la gente que Dios se olvidó, o que Dios no lo escucha. Hay otros, hasta los creyentes mismos vienen. A ver si dice, pastor, ¿por qué no me ora? Porque Dios no me escucha. No, querida, Dios te escucha. No, querido, Dios te escucha. Sigue orando, Dios te escucha. Aquellos que están bien plantados en el Señor, dice, diablo, apartate, diablo, andate, porque con esa voz, con esa palabra no me vas a convencer. Porque yo sé que mi Dios es fiel, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo se hace para mutear esas voces, como quien dice? Obedeciendo al Señor. Nosotros tenemos que saber que somos obedientes a aquel que nos llamó. Por ejemplo, un soldado. El soldado no puede hacer lo que quiere. Un capitán no puede hacer lo que quiere. Un presidente de la nación no puede hacer lo que quiere. Ahora, que lo haga sí, pero no debe hacerlo. Ahora, nosotros también, a veces faltamos, pero no debe ser así. Tenemos que ser fieles a aquel que nos llamó. Si somos fieles a aquel que nos llamó, tenemos una bendición. Tenemos una bendición, una esperanza, una fe. 3 cosas dice la Biblia, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, ¿no? Que abunda la palabra de Cristo en vuestros corazones. El otro texto que bendice mucho a los cristianos, ¿no? Porque ¿cómo va a hablar el Espíritu Santo que está dentro nuestro? Cuando recibimos al Señor, también recibimos el Espíritu de Dios que es santo, y después recibimos el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, para servirle con autoridad y poder. Porque ¿qué hombre puede decir al diablo, diablo, andate, el diablo no me toque? ¿Qué hombre? Solamente aquellos que tienen autoridad de Dios para hacerlo. Y para tener autoridad de Dios para hacerlo, tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros. El Señor le dijo a los discípulos, recibiré poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros y me seréis testigo, me seréis testigo en la capital federal, en Córdoba, en Mendoza, me seréis testigo. Así que somos testigos del Rey del Cielo. Por eso están los testigos de Jehová que tomaron esta palabra, los testigos de Jehová. Bueno, nosotros somos testigos del Señor y empleados de Dios. Qué lindo. ¿Quieres tomar un matecito? Sí. Mientras tanto,
¿Cuál es el lado más difícil del ministerio que la gente no ve? Tanto de jóvenes, de pastores. ¿Cuál es el lado más difícil? Yo creo que el lado más difícil para la gente es poder entender primero a su pastor. Es difícil, porque el pastor predica de un púlpito y la gente dice, bueno, él puede porque es pastor, yo también puedo, si somos iguales. Él es pastor, pero yo soy cristiano, soy creyente, tengo a Cristo en mi corazón. A veces hay hermanos más consagrados que los mismos pastores. ¿Por qué Dios levanta después a pastores? Porque se estuvieron preparando y fueron preparados para eso, y Dios los elige para eso. Porque los pastores no hacen pastores, el que hace a los pastores es Dios. Dios prepara a los pastores, Dios los hace, Dios les habla, Dios les da mandamientos en el corazón, y muchas veces Dios pone un temor tan santo, que el hombre o la mujer de Dios no se anima a provocar en ningún momento o hacer algo que a Dios no le agrade, porque sabe que el hacer la voluntad de Dios es amar al Señor y ser amado de Él. El Señor Jesús lo dijo, ¿no? El que me ama guardará mis mandamientos. ¿Qué es los mandamientos? Ser fiel hasta la muerte, ¿no? Entonces, yo digo que los pastores o los hermanos que están en la iglesia tienen que ascender. No puede haber un hermano 20 años en la iglesia o 30 años en la iglesia sin crecer espiritualmente, porque no puede ser esto. El pastor tiene que tener la visión, la gracia, la bendición de ir a hablar, hermano, hace 20 años. ¿De qué trabajas? En la construcción. ¿Y cómo empezaste? Y empecé de obrero. Y ahora soy casi un arquitecto ahora. ¿Y cómo aprendiste? Trabajando. Lo mismo es en el Señor. El creyente tiene que ir progresando. Este año tengo que ser mejor que el año pasado, y el año que viene tengo que ser mejor que este año, y va adelantado. Pero va mucho, este es el palo para el pastor Oscar Casiano, va mucho en el trabajo de los pastores. Y voy a decir esto que a veces molesta mucho, ¿no? Imitamos a los pastores, como dijo el Señor. Pablo dijo, imitame a mí. Pablo, el apóstol del Señor, imitame a mí porque yo imito al Señor. ¿En qué posición se puso? Un imitador de Dios. ¿Puede haber un imitador? No puede haber, pero Pablo lo quería imitar. Entonces el que veía a Pablo, veía a un siervo de Dios, que lo era. Lo era. Aquel que le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es fuera de tiempo? Tenemos que predicar de la mañana a la noche. Donde nos encontramos, tenemos que mostrar que somos cristianos. Si yo soy policía, soy un buen policía, pero soy cristiano primero. Si soy médico, soy buen médico, pero soy cristiano primero. Y si limpio una casa, soy primero una buena cristiana y después una buena limpiadora, porque yo no voy a esconder las cosas. Le voy a decir, señora, mira, ayúdeme, corremos esto porque acá hay basura, y la sacamos. Entonces el creyente tiene que hacer lo mismo. Somos la palabra dice, somos lavados por la sangre de Jesucristo. Usted cuando se lava o se baña, no se baña medio cuerpo, se baña todo el cuerpo. Y cuando el Señor transmite su bendición en nosotros, toda la bendición de Dios viene para bendecir todo nuestro cuerpo. Por eso servimos al Señor, con nuestra mente, con nuestra capacidad que el Señor nos ha dado, con nuestro entendimiento y aún con nuestro cuerpo.
Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Qué hermoso eso, qué hermoso. Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Ahora vamos a la iglesia y nos encontramos muchos siervos que ni quieren poner la mano, ni quieren, tienen miedo. ¿Por qué? Porque no están preparados para eso. No están preparados. El siervo que está preparado va, pone la mano y el enfermo se sanó. Lo hicieron los discípulos. Yo digo siempre que el apóstol Pedro, un hombre de Dios tan precioso, el apóstol Pedro, que fue el único hombre que caminó sobre las aguas. El apóstol Pedro fue el único hombre que con su sombra, ni el Señor hizo eso, con su sombra sanaba a los enfermos. El apóstol Pedro escribió esas cartas que cuando usted la lee, dice, no, pero esto lo escribió un ministro, un hombre de Dios, un hombre con conocimiento, con gracia de Dios, con una consagración especial. La escribió Pedro. Escribió Pedro. Entonces, lo que Dios hizo en Pedro, lo que Dios hizo en Pablo, lo que Dios hizo en Felipe, me llama la atención cuando predicamos sobre Felipe. Dice, la gente se quedaba atónita escuchando las palabras que decía Felipe. ¿Qué decía Felipe? ¿Qué podía decir que nosotros no decimos? Jesucristo te ama, Jesucristo te sana, Jesucristo te vino a buscar, es tiempo que vuelvas a Dios. ¿Qué puede decir Felipe? Sin embargo, la Escritura dice, y la gente quedaba atónita escuchando lo que Felipe decía, ¿no? Eso lo tenemos nosotros, Dios nos dio eso a nosotros. Ahora que nosotros lo expongamos, que nosotros lo expresemos, que nosotros lo pongamos por obra, está en nosotros. Es difícil. Algunas personas, ¿no? Poner por obra, hacer obediente a la voz del Señor. Sí. A veces es difícil, ¿o no? No. ¿O es fácil? No. El Señor dijo una cosa que a lo mejor no estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros. Dijo, lleva mi carga porque ligera es mi carga, ¿no? Y no es tan pesada. Cuando usted está bien en el Señor, cuando estamos bien en el Señor, no sentimos la carga de la prueba, de la lucha. Sentimos como decía mi mamá, gracias Señor por la prueba. Si yo no tuviera esta prueba, no estaría orando a ti. Si yo no tuviera esta prueba, no estuviera clamando, no ayunaría, por ejemplo, ¿no? No iría a la iglesia. Gracias a esta prueba, estoy ayunando, estoy orando. No es tan pesada. Ahora, para que aquel que está flojito, el Señor lo prueba, es como en la escuela. El chico que no estudia no puede resolver un problema. El chico que no estudia no puede copiar un dictado y sacarse un 10. El chico que no estudia no sabe matemática. Dice 2 más 2 es 5. No, pará, 2 más 2 es 4. Entonces, para saber todas esas cosas tiene que estudiar. Para ese puede ser pesado. Y en lo espiritual pasa lo mismo. Estás orando. ¿Vos creés que Dios te va a sanar? Y sí, yo creo, pero mire, ya llevo un tiempo, no me sana. Y bueno, pero créele, ahora te dice, Señor, estoy enfermo, tengo esta enfermedad. Si tú no me sanas, tengo 2 cosas. O me muero o voy al médico. Pero si tú me sanas, yo te voy a servir y te voy a amar y voy a hacer lo imposible para ser mejor. Cuando yo era muy joven, fuimos a una cooperativa a sacar un crédito y nos dieron un crédito. Entonces, el crédito que nos dieron, después había que devolverlo. Entonces fuimos para sacar otro crédito. No, dice, primero tienen que pagar esto. Si no pagan esto, ¿cómo le vamos a dar otro crédito? Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a hacer lo posible, les digo al gerente, ¿no? Vamos a hacer lo posible para poder terminar de pagar este crédito. Pues yo quería sacar otro crédito.
dice, Señor, no le alcanza con hacer lo posible. ¿Cómo que no alcanza? Con hacer lo posible no alcanza. Tiene que hacer lo imposible para pagar esto y después sacar otro crédito. Quiere decir que tenía que tener fuerza de voluntad para pagar eso y después recién poder sacar otro crédito. Y en el Señor lo mismo. Si en el Señor no sabemos hacer lo más práctico, los rudimentos, lo de todos los días, amar al Señor, amar a los hermanos, tener buen carácter, tener buena presencia, ser un trabajador, no mentir. Bueno, hay infinidades, ¿no? Hay 1500 preguntas para hacer, si uno quiere, de todo eso. Si no sabemos hacerlo al principio, ¿cómo vamos a pretender entrar al reino de los cielos? Porque en el reino de los cielos la palabra dice así, no entrará cosa sucia o contaminada, sino que el Señor limpiará nuestra vida, no habrá ni mancha ni arruga, seremos santos. Y sabe que cuando la palabra habla de santo, habla de la vida espiritual, no está hablando de la vida natural, carnal, sino de la vida espiritual. Somos santos para Dios. Por ejemplo, yo digo, Señor, soy indigno. Si quiere puedo contarle algo más. Mire, yo jugaba a la pelota con este muchacho que le dijimos que empezamos juntos a ir a la iglesia. Un día uno vino y contó una historia que es mejor no decirla, la historia, y eso me quedó acá, y era muy fea la historia que contó, ¿no? Yo fui a jugar al fútbol, después fui a mi casa, me bañé, me voy a la iglesia, llego tarde, esperamos el colectivo, todo. Había un colectivo solo que llegaba hasta Lanús Oeste, donde iba yo a la iglesia, porque ese día en la iglesia de nosotros no había reunión, iba a otra iglesia. Cuando llego a la iglesia, llego en el momento de la oración. Voy a abrir la puerta y cuando voy a abrir la puerta me sentí inmundo. Por eso que había escuchado y me quedo acá. Me sentí inmundo, ¿no? Entonces me quedé en la puerta esperando y orando, Señor, límpiame, sácame todo esto que escuché total. ¿Y sabe para qué usó el Señor eso? Para que yo nunca más vaya. No es porque jugar a la pelota sea pecado, sino la contaminación con el mundo. Por jugar a la pelota, uno escucha cosas y hace cosas que no debe hacer, ¿no? Si uno no está bien plantado, lo arrastra. Claro. Entonces, con eso, el Señor me sacó de ir a jugar a la pelota, porque cuando iba a jugar a la pelota, no, pues puedo escuchar algo que me contamine, puedo ver algo que me contamine. Y el Señor me sacó eso de la cabeza. Cuando abrí la puerta, había una presencia de Dios, una presencia. Había risa, llanto, hablaban en lengua, estaban llenos de Espíritu Santo. Y yo era como una escoba en medio de la cocina, ¿no? No pasaba nada. Por eso que había ido a jugar a la pelota, había escuchado eso y esto me había contaminado. Se había pegado en mi mente. Pero fue un trabajo de Dios. Fue un trabajo de Dios para que yo no vaya más a jugar a la pelota. No porque los muchachos eran malos, ni la pelota es pecado, sino es la junta a veces, ¿no? Hay creyentes que se juntan con los vecinos y que dicen malas palabras y cuentan cuentos verdes y todas esas cosas. Entonces eso nos contamina. Es mejor no juntarse, saludar al vecino, orar por el vecino, predicarle la palabra, pero cuando uno se junta, escucha lo que dicen ellos y nos contaminamos. Y ninguna cosa contaminada entrará en el reino de los cielos. Somos santos para Dios, ¿no? La palabra de Dios dice cuando escribe las cartas a los santos que están, y usted dice, pero sí, esos son hermanos igual que nosotros, pero son santos.
son santos. Yo soy santo, miento, engaño, no hago la voluntad del Señor, tengo vicio, soy santo. No, me falta algo, me falta santidad. ¿No? Y cae mucho a veces también en que los pastores estamos tan ocupados que a veces no tenemos reuniones especiales con los jóvenes. Ahora, en este tiempo, creo que hay iglesia, ¿no? Por lo menos conozco una iglesia en Rosario que utiliza por la edad vamos a decir de 3 años, ¿no? De 3 años a 6, de 6 a 9, 9 a 12, y tiene gente que le enseña, ¿no? Según la edad, le enseñan la palabra y lo tiene ahí cultivando, Oscar. Lo tiene ahí enseñándole, hasta los 20 años, hasta que sea grande. Entonces, de alguna manera, le están haciendo un corralito, de alguna manera, ¿no? Para que no salgan del corral. Un corralito para que no salgan. Pero de la otra manera, es precioso y natural. Usted lo ve que cuando ora, se le caen las lágrimas, lloran, hablan lengua, y son jovencitos. ¿Y cómo sienten eso? Porque le han enseñado. ¿Quién enseña a un chico a orar? ¿Quién enseña a un chico a llorar? Eso lo practican, lo están practicando. Entonces, tenemos hermanas especiales o hermanos especiales que, le voy a decir algo más después de esto, que se ocupan de hacer esas cosas. Hay un capitán, hay un capitán, que ese capitán manda y se ocupan de hacer esas cosas. Me contaron que hay una iglesia muy linda, muy grande, un pastor que es maravilloso, pero tuvo que cerrar una radio porque no tiene gente para atender la radio. ¿Cómo no va? Tiene una iglesia grande y no tiene gente para atender la radio. De hecho, hablan mal del pastor, porque, pastor, ¿por qué no preparaste gente para eso? Tienes que preparar. Y si tenés gente para eso, ¿por qué cerraste la radio? Tenés que poner gente y poner la radio nuevamente en funcionamiento. Está haciendo ahora un templo para más de 2.000 personas y no tenés gente para la radio, pero predicamos por internet. Por internet es otra cosa, pero la radio es otra cosa. La radio llega a la familia, no todo tiene internet. La radio es como si fuera el vecino que nos llama, vecino, venga a ver la plantita que planté el otro día, cómo está, y uno va y ve. La radio hace eso, La radio nos recuerda todas esas bendiciones. Bueno, para ir cerrando de a poquito, ¿qué mensaje le dejaría a alguien que hoy está sufriendo? Yo digo que el sufrimiento en el Señor hay que ver de dónde viene, si viene por enfermedad o problemas de familia, o a veces lo económico, como es ahora, por ejemplo, muchos hogares que no llegan a fin de mes. Yo estoy orando por el presidente de la nación, porque digo, Señor, tú sacas reyes, así dice la palabra, sacas reyes y pones reyes. Si tú pusiste, Señor, a este hombre como presidente de la nación, Señor, respáldalo para que este hombre pueda hacer las cosas bien, porque en medio del mundo también estamos los creyentes, en medio de un terremoto también están los creyentes, en medio de un aguacero, de una inundación, también estamos los creyentes. Entonces, Señor, si tú lo pusiste, respáldalo, ¿no? Y si tú no lo pusiste, conviértalo para que pueda ser un siervo tuyo. Ahora, yo pienso que sufre aquel que no tiene esperanza. Vamos a decir, hoy escuchábamos la televisión, hoy mismo, y decía la esposa del pastor, todo lo que usted da para Dios, Dios se lo multiplicará. Y a veces pensamos
Claro, ella dice esto para que uno se anime y ofrende o dé más para Dios. Pero no, la Biblia lo dice, la palabra lo dice. Si damos para Dios, entonces nunca nos va a faltar el pan. Nunca. Jehová es mi pastor, dijo el rey David, ¿no? Y nada me va a faltar. Jehová es mi escondedero. Jehová es el que inunda mi vida de gracia y de amor. Entonces, no hay temor para aquel que está en Cristo, ¿no? Ahora los que estamos en Cristo tenemos una bendición especial. Mira, puede faltar el pan en la mesa un día, puede faltar, pero al otro día Dios preparará. Yo me acuerdo siempre cuando era muy jovencito, leía un libro y el libro más o menos decía así, había un hogar de niños donde un pastor muy famoso en ese momento tenía, ¿no? Para los chicos, un montón de chicos ahí que le daba de comer. Y un día no tenían nada para comer, no había nada. Entonces llegó el mediodía y el pastor dijo, vamos a orar porque vamos a comer. Entonces los chicos dijeron, pero si no está ni la señora que cocina, ni el hombre que cocina, no sentimos olor a comida, ¿qué vamos a comer? Y el pastor dijo, vamos a orar porque vamos a comer. Y cuando llegó la hora, Oscar, cuando llegó la hora se pusieron a orar y oraron. Mientras estaban orando, qué palabras, mientras estaban orando siente golpear la puerta. Entonces sale afuera, el pastor dice, mire pastor, yo paso todos los días por acá y sé que el trabajo que hace usted, acá todo. Se lo rompió el camión en la esquina, tengo un montón de alimentos, ¿se lo podemos dejar? Mientras estaban orando. Qué grande que es Dios. ¿Qué le había dicho el pastor? Vamos a orar porque vamos a comer. Si ese pastor tenía esa fe, la puedo tener yo. Si el pastor dice, oramos al Señor y Dios te va a sanar, yo voy a creer que Dios me va a sanar. Vamos a orar a Dios para que Dios te dé una casa, pero si con el sueldo que cobro, ¿cuándo voy a tener una casa, un auto? Vamos a orar, Dios es poderoso, espera en Jehová y Él hará. Entonces, vamos a decir, los que defraudan al Señor y a la iglesia, vamos a decir, son aquellos que quedan en el camino que después son peores que antes, ¿no? Pero el cristiano puede estar 2 días sin comer, pero no va a perder la fe, porque se abraza la palabra, ¿no? Y si usted abraza la palabra, esa palabra lo va a sostener, lo va a mantener, lo va a sostener, lo va a mantener. Somos sostenidos y mantenidos por la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos años tengo yo? No sabe. ¿Cuántos años? Dígame cuántos años tengo. 80. ¿Cuánto? 80 y moneda. Y se quedó en el camino, ¿no? Me faltan 3 meses para cumplir 89 años. Y cuando la gente escucha eso, 89 años va a cumplir, sí. Todavía camino ligero, todavía puedo correr. Todavía, sí. ¿Quién sostuvo mi vida? Mire, nosotros fuimos 14 hijos de una misma mamá que murió a los 92 años y nadie llegó a los 89, ninguno de los hijos. Y yo tengo, faltan 3 meses, a lo mejor muero mañana. No. Pero 89 años el Señor me sostuvo, me guardó, porque ¿de dónde viene la salud? La pintura. ¿Dónde viene la salud? De la gracia. Cuando somos fieles al Señor, el Señor nos bendice grandemente, ¿no? Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, todas las promesas que Dios le hizo a los profetas se cumplieron todas. ¿Cómo no se va a cumplir la palabra en nosotros? Qué lindo. Y hay una pregunta que nos dejó la pastora Julia en el episodio anterior,
que todavía no sabíamos que lo íbamos a entrevistar a usted. Así que quedó la pregunta ahí y la pregunta era, ¿cuál es su anhelo más grande que hay en el corazón? En su corazón. A ver cómo es. Ese. ¿Qué anhelo más grande tiene en su corazón? El anhelo más grande es poder llegar un día y encontrarme con el Señor. Quiero ver las manos del Señor, que fueron tan bondadosas, tan gloriosas. Quiero ver el rostro del Señor. Quiero ver los ojos del Señor. Y un día cuando esté mirando al Señor como te estoy mirando a vos, quiero decirle, Señor, gracias por haber sido tan fiel, por haber sido tan bueno para conmigo. Yo no merecía esto, tú lo hiciste, Señor. Tú haces los siervos. Tú los coronas de gloria y de bendiciones. Somos coronados. Usted no ve ninguna corona, pero espiritualmente el Señor nos corona con bienes y bienestar. Y el Señor sabe que un día nos vamos a encontrar con Él. Y ahora usted, ¿qué pregunta le dejaría al próximo entrevistado para que le hagamos? ¿Es sorpresa? Todavía no sabemos. Sí. Una pregunta que le nazca del corazón. Bueno, si es creyente, ser fiel hasta la muerte, como dice la palabra, ¿no? Y yo te daré la corona de la vida. Si no es creyente, no desprecie esta oportunidad. Dios te ama y quiere librarte de una eterna condenación. Porque nosotros cambiamos el mensaje. A veces para que venga a la iglesia la persona decimos, mirá, si estás enfermo, vení. Si tenés problemas económicos, vení. Si estás sin trabajo, vení. Pues no le hablamos de la salvación. Tenemos que hablarle de todo. Mira, primero, Dios te ama a ti. Vos no lo amás porque no lo conocés, pero cuando Dios entra en tu corazón, vas a aprender a amar a Dios como amás a tus hijos, amás a tu mami, vos amás a tus padres, sí, amás a tus hijos, sí, bueno, vas a amarlo como vos amás a tus hijos, amás a la familia y todas esas cosas, ¿no? Y Dios te va a bendecir en todas las áreas, de más, eso viene por añadidura, ¿no? Lo demás, Dios lo va a hacer. Estás enfermo, te va a sanar, si tienes problema económico, el Señor lo va a solucionar y va a solucionar todos tus problemas. Pero el problema más grande que tenemos es conocer primero al Señor, saber. Si vos supieras, por ejemplo, que hay un hombre bueno que promete cosas y la hace, iría corriendo, ¿no? Ese hombre bueno es Dios. Y la pregunta final, ¿qué pregunta le dejaría para que yo se la haga a la próxima persona? ¿Qué quiere que yo le pregunte? Si eres feliz realmente, porque no hay felicidad en el mundo hay aflicción. En el mundo no hay felicidad, es mentira que son felices. Tienen mucho dinero, pero tienen miedo de ser robados, de ser engañados, tienen vicios que no lo pueden soportar y todas esas cosas. No hay felicidad. Feliz, como dice la palabra, ¿no? Feliz es aquel y dichoso los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la verdad. El Evangelio es libertad, por empezar. El Evangelio, ¿libertad de qué, pastor? Estamos más presos que nunca. Libertad hay que hacer la voluntad del Señor. Bueno, esa es la libertad. El Señor nos liberó para que seamos empleados del cielo. Es poco. Yo quisiera ser empleado de la Casa de Gobierno para entrar y salir. Bueno, soy empleado del cielo para entrar y salir. Yo entro, hablo con el Señor. Yo entro, miro la gloria de Dios, todo, y me lleno de su gloria. ¿Es poco esto? Un montón. Bueno, le quiero dar muchas gracias por esta charla. La verdad que me llevo muchas cosas en mi corazón. No tengo duda de que la gente que nos escucha también va a tener muchísimas cosas en su corazón. Y le quiero dar muchísimas gracias.
Y yo le diré algo más, ¿no? Si alguno recibe algo por esta conversación, que le escriban al pastor, que le escriban a usted, por ejemplo, ¿no? Que le escriban a Walter y que le den gracias por hacer este trabajo tan digno, tan precioso, ¿no? De entrevistar a alguien que tiene puesta su confianza en el Señor. Que le escriban, ¿eh? Sí. Y si quieren añadir algo más, que le puedan decir, Walter, para que te diga, bueno, ¿vos tenés muchos años en el Señor? No. Y van a ser 2 años, 3. Nuevito, ¿eh? Sí. Todavía soy como calzado nuevo. Todavía brillás, ¿eh? Todavía brillás. Pero el Señor te va a hacer, te va a formar. Esto es como cualquier obrero que entra a una fábrica, empieza limpiando. Nosotros tenemos un hermano que entró al trabajo, sí, entró al trabajo para limpiar. Lo hacían limpiar, todo eso. Como el patrón lo vio que era bueno este muchacho, que era, le fue dando más lugar, ¿no? Enseñándole, era una fábrica, un frigorífico de fiambre. Bueno, empezó a dar trabajo. Como vio que era tan fiel, le dijo, vas a estar en la caja. Como lo vio que era tan fiel en la caja, dice, ahora no vas a ser más un empleado. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué cometí? No vas a ser más empleado. Entonces se consideraba despedido. No. Dice, ahora vas a ser socio sin poner dinero. Vas a ser socio de nosotros sin poner dinero. Claro que la cuota era menor, porque no ponía dinero. Pero socio. Y entró para barrer, para limpiar, para sacar la basura que había dentro. Nosotros estamos para eso. Estamos para barrer, para limpiar y para sacar la basura. Y el premio lo esperamos de Dios. Amén. Así va a ser. No tengo dudas. Muchas gracias. 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 Dale el saludo a tu pastor. Decirle que haces un buen trabajo y que yo dije que te agradezca por esto que haces, ¿no? Dejar tu familia, dejar tus cosas personales, no hacer hora extra, no ubicarte por tener un peso más, aunque te hace falta, sino por hacer que alguien conozca, a través de esto, conozca más al Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga.